El 19 de noviembre del 2005 en el Santiago Bernabéu, los aficionados del Real Madrid se pusieron de pie para aplaudirle a un jugador del Barcelona. Nadie lo había visto antes, nadie lo ha visto después. Ese momento resume todo lo que fue Ronaldinho, pero lo que nadie sabe es que esa noche también fue el inicio de su caída. Ronaldinho lleva ya 2 semanas en la cárcel. En este video vas a conocer la historia completa de Ronaldinho Gaucho, un niño que practicaba con el balón descalzo en Porto Alegre, porque no había dinero para comprar unos tacos de fútbol. El jugador que conquistó la Copa del Mundo, la Champions League, el Balón de Oro y la Copa Libertadores. El hombre que hizo llorar de alegría a estadios enteros y que después desapareció. Y la historia de por qué muchos siguen preguntándose hasta hoy qué hubiera pasado si las cosas hubieran sido diferentes. Gente del internet, bienvenidos el día de hoy a otro video aquí en su canal. Soy Eduardo Bates, muchísimas gracias por estar acá el día de hoy con otra historia más. Déjenme en los comentarios qué opinan de este luchador, de esta historia, de todo lo que van a ver a continuación. Su me gusta, su comentario, su suscripción, todo eso ayuda muchísimo al canal. Y ahora sí, sin más que decir, adelante con el video. Imagínate perder a tu padre a los 10 años. Imagínate que tu hermano, el que sostenía económicamente a toda tu familia, se lesiona y desaparece del fútbol. Imagínate que en medio de todo eso, lo único que tienes es un balón y un pedazo de calle. Esa fue la infancia de Ronaldinho Gaucho. Y sin embargo, de ahí salió el jugador que un día haría llorar de alegría a estadios enteros. Ronaldinho Gaucho nació en 1980 en Porto Alegre, Brasil, en una familia humilde que siempre tuvo que trabajar para sobrevivir. Desde muy pequeño siguió los pasos de su hermano mayor Roberto, que empezaba a jugar en las fuerzas básicas del Gremio, el equipo de la ciudad. A Ronaldinho lo pusieron a practicar futsal, que es básicamente fútbol en cancha pequeña, donde el balón es más pesado y el espacio es reducido, lo que obliga a desarrollar una habilidad técnica mucho mayor con el balón pegado al pie. Y todas las tardes su padre se sentaba con él a hacer 500 dominadas. Esa era la rutina, ese era el plan. Roberto fue creciendo dentro del Gremio y demostrando que había talento de verdad, tanto que el club le ofreció un contrato que cambió la vida de toda la familia. Con ese dinero salieron de las favelas, compraron una casa más grande, una casa con alberca. Parecía que el fútbol había rescatado a los Moreira de una vez y para siempre, pero entonces ocurrió algo que lo cambió todo. El padre de Ronaldinho fue encontrado sin vida en la alberca de su propia casa. Ronaldinho tenía apenas 10 años. De un día para otro, la figura que lo acompañaba todas las tardes a hacer dominadas ya no estaba. Y poco después, las lesiones empezaron a alejar a Roberto de las canchas. El dinero que había traído el fútbol empezó a escasear de nuevo, y la familia que parecía haber salido adelante tuvo que aprender a sobrevivir otra vez. En medio de todo eso, quedaba Ronaldinho. Ingresó a las fuerzas básicas del Gremio siguiendo los pasos de su hermano y rápidamente empezó a destacar. No era un delantero centro, no era el tipo de jugador que uno esperaría ver en las estadísticas de goles. Era otra cosa. Tenía una relación con el balón que muy pocos futbolistas en la historia han tenido. Lo que hacía con los pies no se enseñaba en ningún entrenamiento, era algo que simplemente tenía. A sus 17 años fue convocado para el Mundial Sub-17 en Egipto. Con la selección brasileña se coronaron campeones y el Gremio, que ya sabía que tenía entre manos, decidió que era momento de debutarlo en primera división. En 1998, con apenas 18 años, Ronaldinho jugó su primer partido oficial en la Copa Libertadores y en esa misma competencia anotó su primer gol como profesional ante las Chivas del Guadalajara. Así empezaba todo. Al año siguiente marcó 22 goles sin ser delantero centro. Ese número llamó la atención del entrenador de la selección mayor de Brasil, que lo convocó para la Copa América de 1999. Ahí por primera vez en su carrera compartió vestidor con sus ídolos, Ronaldo, el Fenómeno, Rivaldo, Roberto Carlos, Cafú. En su primer partido entró al minuto 70 y 4 minutos después ya había anotado. Así de natural le resultaba todo. Brasil ganó esa Copa América y apenas una semana después, Ronaldinho ya estaba convocado de nuevo, esta vez para la Copa Confederaciones de México, con una selección más joven donde él tendría muchos más minutos. Anotó en todos los partidos de la fase de grupos. En las semifinales ante Arabia Saudita anotó 3 goles y dio 3 asistencias. Prácticamente solo produjo 6 de los 8 que metió su equipo. Llegaron al final contra México en el Azteca y aunque perdieron ese partido, Ronaldinho fue nombrado el mejor jugador del torneo y el máximo goleador. Tenía 19 años.
años. De regreso en el gremio las cosas siguieron bien, trofeos locales, convocatorias constantes con la selección y el reconocimiento de que era el mejor jugador joven del país. Era cuestión de tiempo para que los grandes clubes europeos pusieran los ojos en él. El Arsenal fue el primero en moverse, pero por temas de cupos de extranjeros no pudo concretar el fichaje. El que sí pudo fue el Paris Saint-Germain, que pagó 5 millones de euros por llevárselo al fútbol francés. En París se convirtió desde su primera temporada en el goleador del equipo, por encima de figuras como JJ Okocha y Nicolas Anelka. Golazo, regates, visión, velocidad. Era impresionante verlo, pero también fue en París donde aparecieron por primera vez los problemas que lo perseguirían el resto de su carrera. Su entrenador no estaba contento, decía que Ronaldinho se la vivía en los antros parisinos, que siempre regresaba tarde de sus vacaciones en Brasil, que le daba más prioridad a la fiesta que al fútbol. Por primera vez alguien ponía nombre a algo que muchos ya veían venir. Pero nada de eso importó cuando llegó el verano del 2002, porque había algo más importante que el PSG y más importante que cualquier entrenador enojado: la Copa del Mundo. Brasil viajó a Corea y Japón con una selección repleta de figuras. El tridente de ataque era la famosa triple R: Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho. Superaron la fase de grupos sin complicaciones. En octavos eliminaron a Bélgica y en cuartos les tocaron los ingleses, un equipo poderoso con David Beckham y Michael Owen. Owen abrió el marcador, pero antes del descanso, Ronaldinho asistió a Rivaldo para el empate y en la segunda mitad cobró un tiro libre desde 40 metros que cruzó toda la portería y entró en el segundo palo. Uno de los mejores goles en la historia de los mundiales. Minutos después lo expulsaron y dejó a Brasil con un hombre menos desde el minuto 57. Aún así, ganaron el partido. No pudo jugar las semifinales por la expulsión. Brasil las ganó sin él y en el final, ante Alemania, Ronaldo cargó al equipo con 2 goles y Brasil se coronó campeón del mundo por quinta vez. Ronaldinho tenía 22 años y ya era campeón de América, campeón de la Copa Confederaciones y campeón del mundo. Lo mejor todavía no había llegado. De regreso en París, las cosas se empeoraron con su entrenador, que lo dejó prácticamente todo diciembre y enero sin ser convocado. El PSG quedó en el lugar 11 de la liga y era evidente que no era el lugar de Ronaldinho. Las ofertas llegaron de todos lados. El Manchester United y el Barcelona competían por él. Joan Laporta, el presidente culé, fue quien mejor oferta puso sobre la mesa: 32 millones de euros. Ronaldinho eligió el Barcelona. La decisión fue muy criticada. El equipo de Ferguson era el mejor de Inglaterra y uno de los mejores de Europa. El Barcelona, en cambio, estaba en crisis. No había ganado la liga en años y llegaba con un nuevo entrenador, Frank Rijkaard. Pero Ronaldinho no eligió al equipo más ganador, eligió el lugar donde sentía que podía ser el mismo. Y lo que vino después fue una de las etapas más brillantes que ha dado el fútbol moderno. En su primer partido en el Camp Nou, ante el Sevilla, se quitó al primero, amagó al segundo y desde fuera del área soltó un derechazo que entró sin que el portero pudiera hacer nada. El Barcelona había fichado a Ronaldinho Gaucho y el fútbol nunca volvería a ser el mismo. Su fútbol, por su carisma, por su energía, por su sonrisa. ¿En qué momento exacto se rompe algo dentro de un hombre que lo tiene todo? Esa es la pregunta que muchos aficionados del fútbol siguen haciéndose cuando piensan en Ronaldinho Gaucho. Porque hubo un momento en su carrera que era el mejor jugador del mundo, el más querido, el más temido, el que hacía que los estadios rivales se pusieran de pie para aplaudirlo, y sin embargo, algo se rompió. En este capítulo vas a ver la gloria en su máxima expresión, pero al final también vas a ver exactamente cuándo y cómo empezó todo a derrumbarse. Desde su primer partido en el Camp Nou, el Barcelona empezó a depender de Ronaldinho de una manera que ningún club debería depender de un solo jugador. Cuando él jugaba, ganaban. Cuando se lesionó en esa primera temporada y se perdió 4 partidos, el equipo no ganó ninguno. Cayó del 4º lugar hasta el 12º de la tabla. La dependencia de Ronaldinho era real y todos lo sabían, pero a él no le importaba cargar con ese peso. Al contrario, parecía disfrutarlo. En el primer clásico que se disputó ante el Real Madrid, el Barcelona no la había podido ganar en el Santiago Bernabéu desde hace 7 años. Esa racha estaba a punto de terminar. Con el partido empatado y el tiempo corriendo, Ronaldinho agarró el balón, levantó la cabeza y lanzó un pase milimétrico a Xavi Hernández que rompió toda la defensa merengue. Gol del Barcelona, remontada culé, victoria en el Bernabéu. Después de 7 años, el propio Xavi lo llamó después el inicio del despertar culé y Ronaldinho apenas llevaba unos meses en el club. Terminaron esa primera temporada en segundo lugar, asegurando su regreso a la Champions League. Y en la siguiente campaña, con Samuel Eto'o sumándose al ataque, el Barcelona se convirtió en el mejor equipo de España. Ronaldinho ahora no solo anotaba, también asistía.
también dirigía, también decidía. En diciembre del 2004, la FIFA lo nombró el mejor jugador del mundo por primera vez, por encima de Shevchenko y Thierry Henry. Nike lo firmó con contrato propio y lanzó sus tacos personalizados, los Nike Tiempo R10 con su firma. EA Sports lo puso en la portada de los videojuegos FIFA. Ronaldinho Gaucho se había convertido en una figura global. En esa temporada hizo algo que pocos recuerdan hoy. En un partido contra el Albacete asistió por primera vez a un joven argentino de 17 años que acababa de entrar al campo. El chico anotó su primer gol con el Barcelona gracias a ese pase. Su nombre era Lionel Andrés Messi. Ronaldinho fue el primero en abrazarlo. El Barcelona ganó la liga ese año por primera vez en 6 años. Vieron una sequía que parecía interminable, pero quedaba la espinita de la Champions, donde habían caído en octavos del final. Eso cambiaría en la siguiente temporada. La campaña 2005-2006 fue la mejor de Ronaldinho y tuvo su noche más grande el 19 de noviembre del 2005 en el Santiago Bernabéu, la misma noche del gancho que abre este video. Ese día se quitó a Sergio Ramos, se metió al área y a primer palo dejó parado a Iker Casillas. Golazo. Y minutos después lo mismo, se quitó a Ramos de nuevo, cruzó a Casillas y anotó el segundo. El Bernabéu, el estadio más importante del mundo, le dio una ovación, sus propios rivales aplaudiéndolo, algo que nunca había pasado antes, que no ha vuelto a pasar después. Ese año la FIFA lo nombró mejor jugador del mundo por segunda vez consecutiva y al cierre del 2005 llegó el reconocimiento más importante, el Balón de Oro. El premio más prestigioso del fútbol mundial era suyo. Ronaldinho Gaucho era oficialmente el mejor futbolista del planeta. Aún quedaba un reto pendiente, la Champions League. Eliminaron al Chelsea en octavos, al Milán en semifinales y llegaron a la gran final en París, precisamente la ciudad donde Ronaldinho había vivido 2 años con el PSG. Su rival era el Arsenal, el primer equipo que había mostrado interés en él cuando salió de Brasil. El partido fue complicado desde el inicio. El árbitro anotó un gol por no respetar la ley de la ventaja y expulsó al portero del Arsenal, pero aún así los ingleses se pusieron arriba en el marcador. Ronaldinho se echó al equipo al hombro, intentó constantemente, buscó el gol de todas las maneras posibles hasta que Eto'o empató el partido y Belletti al minuto 81 le dio la vuelta al marcador. El Barcelona ganó su segunda Champions League en la historia. El equipo de Ronaldinho Gaucho era el mejor del mundo. En esa temporada anotó 26 goles y dio 24 asistencias, 50 goles producidos en 45 partidos. Y entonces llegó el Mundial de Alemania 2006. Brasil era una de las grandes favoritas. El ataque que tenía era brutal. Adriano, Ronaldo, Kaká y Ronaldinho. Los laterales eran Cafú y Roberto Carlos. Era la selección más talentosa del torneo, pero el desempeño fue una decepción absoluta. En cuartos de final perdieron ante Francia. Ronaldinho no anotó ni un solo gol en todo el torneo. 0 goles. Fracaso total. Lo que pasó esa misma noche, después de la eliminación, lo dijo todo. Esa misma noche, horas después de quedar eliminados del Mundial, Ronaldinho viajó junto con Adriano a Barcelona para organizar una fiesta que terminó al día siguiente. Eso encendió a todos los aficionados brasileños, que esperaban otra reacción de su estrella más importante. Y aunque en el Barcelona todavía lo seguían teniendo como ídolo, algo había cambiado para siempre. Porque a sus 26 años, con el Balón de Oro en casa, con 2 ligas y una Champions ganada, Ronaldinho era el mejor jugador del mundo. Y sin embargo el fútbol empezaba a ocupar un lugar diferente en su vida. Esa tensión tendría consecuencias. Hay una imagen de Ronaldinho Gaucho que muy poca gente recuerda. Es la imagen de Ronaldinho llorando en el Estadio Azteca después de anotar 2 goles con los Gallos Blancos del Querétaro. Llorando como no lloraba desde aquella noche en Madrid. Un hombre que lo había ganado todo, que había sido el mejor del mundo, que había desaparecido del fútbol de élite sin que nadie lo notara, encontrado en México en el último tramo de su carrera, algo que ya no encontraba en ningún otro lugar. Esa imagen dice más sobre la historia de Ronaldinho que cualquier trofeo, pero para entenderla primero hay que entender cómo llegó hasta ahí. Después del Mundial de Alemania 2006, el Barcelona siguió contando con Ronaldinho como su número 10, pero algo había cambiado. Ya no era él quien maravillaba el Camp Nou todas las noches. Un joven Messi empezaba a ganarse los corazones de la afición culé de una manera diferente, más constante, más comprometida, y Ronaldinho empezaba a perderse partidos, algunos por lesión, otros por decisión propia. El equipo cayó en casi todas las competencias ese año. Perdieron la Supercopa de Europa, el Mundial de Clubes, fueron eliminados de la Copa del Rey por el Getafe y en Champions por el Liverpool. Y en todos esos partidos Ronaldinho no anotó ni asistió. Su mente estaba en otro lado. En una serie de partidos amistosos con Brasil, después de ganarle 5-0 a Ecuador, Ronaldinho decidió junto con varios compañeros no regresar a sus clubes. Se quedó en Río de Janeiro, fue a una fiesta y salió hasta las 11 de la mañana del día siguiente. Llegó al Barcelona mucho después de lo programado y Rijkaard decidió no convocarlo para los siguientes partidos. Esa temporada se perdió más de la mitad de la campaña entre lesiones y no convocatorias por su disciplina. Su físico se notaba fuera de forma y Joan Laporta, el presidente que lo había traído al club, fue quien finalmente dijo lo que todos pensaban.
estaban. Ronaldinho necesitaba un nuevo reto, un cambio de aires si es que quería revivir su carrera. Recibió varias ofertas, una de ellas millonaria por parte del Manchester City, pero Ronaldinho la rechazó para irse al Milán, la ciudad de moda, con mucha más vida nocturna que el industrial Manchester. Se marchó del Barcelona como ídolo, con 94 goles anotados, 2 ligas, una Champions y un Balón de Oro, pero con un gran asterisco, la pregunta de qué hubiera pasado si las cosas hubieran sido diferentes. En el Milán, las cosas arrancaron bien. Ancelotti lo utilizó como mediocampista ofensivo en lugar de extremo, adaptándose a su físico. Aún así marcó goles, dio asistencias y compartió vestidor con figuras como Kaká, Pirlo, Maldini en su último año y Beckham. Pero Ancelotti era claro, el talento era innegable, la forma física era deplorable. En su segunda temporada mejoró considerablemente, jugó Champions, le anotó al Real Madrid y al Manchester United y fue el máximo goleador y asistidor de su equipo. Parecía que estaba listo para el Mundial de Sudáfrica 2010, pero Dugna, el entrenador de Brasil, decidió no convocarlo, igual que había hecho en la Copa América anterior. Esa decisión lo desestabilizó por completo. Inició una tercera temporada en el Milán bajo las órdenes de Allegri, acompañado por Zlatan Ibrahimovic, pero en sus primeros 7 partidos como titular no anotó ni un solo gol. Allegri lo mandó a la banca y no le volvió a dar minutos. Ronaldinho tenía que buscar otro equipo. Tenía 30 años y decidió volver a Brasil, primero al Flamengo, donde tuvo números destacados y protagonizó uno de los momentos más recordados de este etapa, un partido ante el Santos de Neymar en el que Ronaldinho metió 3 goles y una asistencia para darle la vuelta a un marcador adverso. Ahí, ante el hombre que vendría a ser el siguiente rey del fútbol brasileño, Ronaldinho le demostró que todavía tenía magia. Después llegó al Atlético Mineiro y ahí vivimos el último gran capítulo de su carrera dentro del campo. De su mano, un equipo que no estaba acostumbrado a pelear torneos internacionales llegó a la final de la Copa Libertadores. La perdieron en la ida, empataron el global en la vuelta, se fueron a los penales y Ronaldinho esperó pacientemente su turno, aunque al final no fue necesario porque con 4 penales bastó. El Atlético Mineiro ganó la Copa Libertadores por primera vez en su historia. Ronaldinho había competido el juego, campeón del mundo, campeón de América, campeón de la Champions, Balón de Oro y ahora campeón de la Libertadores. Lo había ganado absolutamente todo. Su historia con el Atlético terminó de manera abrupta. Una discusión con el dueño del club por sus fiestas lo llevó a rescindir su contrato antes de tiempo. Y entonces llegó México. Los Gallos Blancos del Querétaro se interesaron en él. Después de una conversación informal, Ronaldinho aceptó. El país se paralizó con su llegada. Los estadios se llenaban solo para verlo y en un partido ante el América en el Estadio Azteca, entró de cambio al número 83. Con la primera pelota que tocó anotó un golazo. 4 minutos después, otro. 2 goles en menos de 10 minutos en el estadio donde Pelé y Maradona, sus ídolos, habían sido campeones del mundo. Al salir de la cancha, Ronaldinho rompió en llanto. Dijo que solo había experimentado ese sentimiento una vez en su carrera, aquella noche en el Bernabéu. El Azteca entero lo ovacionó y esa imagen, la del hombre llorando de alegría en el último tramo de su carrera, es quizás la más honesta de todas las que nos dejó. Los Gallos llegaron por primera vez en su historia a un final del fútbol mexicano. La perdieron y Ronaldinho dejó el club para regresar a Brasil, al Fluminense, donde jugó muy poco. No pudo anotar ni asistir y pidió él mismo terminar su contrato. Nunca anunció su retiro de manera formal, simplemente dejó de jugar. Lo que vino después fue una vida de altas y bajas tan dramática como su propia carrera. Fiestas, patrocinios, homenajes como leyenda del Barcelona, apariciones en distintos estadios y entonces en 2020 llegó el capítulo más oscuro de su vida fuera del campo. Ronaldinho fue detenido en Paraguay acusado de ingresar al país con documentos falsos. Pasó varios meses entre prisión preventiva y arresto domiciliario. Fue un golpe enorme para su imagen. Incluso en ese momento Ronaldinho siguió siendo Ronaldinho. En un torneo de futsal dentro de la cárcel, comandó a su equipo y dio 6 asistencias. Participó en los 11 goles de su equipo. La magia no la podía pagar nadie, ni siquiera las rejas. La carrera de Ronaldinho Gaucho no se mide solo por sus trofeos, se mide por lo que hacía sentir a la gente cuando tocaba el balón. Fue el jugador que nos recordó que el fútbol, por muy profesional y exigente que sea, tiene que tener alegría. Desde sus primeros pasos descalzo en Porto Alegre hasta ese llanto en el Azteca, Ronaldinho vivió el fútbol a su manera, con todo lo que eso implicó, la gloria más alta y la caída más dura. Muchos se preguntan qué hubiera pasado si hubiera tenido una disciplina diferente, si hubiera elegido otro camino después del Bernabéu. Es una pregunta válida, pero quizás la respuesta más honesta es que Ronaldinho, sin su forma de vivir, no hubiera sido el mismo Ronaldinho, y el mundo del fútbol, con todo y sus contradicciones, fue un lugar más alegre gracias a él. Déjame en los comentarios qué opinas de esta historia y qué otras te gustarían ver en el canal. Yo soy Eduardo Bates y nos vemos en el siguiente video para seguir hablando de lucha libre y cultura pop. Bye.